regla de la cadena es un ejemplo ilustrativo. En algún momento pueden encontrar si la función es relativamente fácil, expandir la función, derivarla, y pueden en algún momento hasta factorizarla y todo. Y luego se van a percatar, aquí como que hay un patrón, esto como que parece la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Y eso precisamente va a ser la lección de hoy, de percatarse de ese patrón, y luego van a ver que para todos los problemas que vamos a trabajar hoy, este problema se va a repetir así de manera muy frecuente. Entonces ahí vamos a seguir practicando derivadas. Se van a volver ejercicios misceláneos de derivadas donde vamos a tener sumas, productos, cocientes, cualquier otro tipo de función. Entonces ahorita, digamos, encontremos esta derivada. Un ejercicio relativamente fácil. Y este yo creo que lo está en la página 108, 107. Entonces ahorita tenemos un problema. Por el momento no tengo ninguna derivada que me permita encontrar la derivada de esta composición. Conozco la derivada de algo al cuadrado y conozco la derivada de x al cubo más 1. Pero como ahorita no tengo ninguna regla, lo único que puedo hacer es expandirlo. Entonces aquí tengo x a la 6 más 2 por x al cubo más 1. Entonces luego de tener esto, ya puedo derivarla. Entonces primero la simplifico y luego la derivo. Entonces a la hora de derivarla, ¿qué derivada obtengo? A la quinta más 6. Ajá. Y más 0. Entonces puedo sacarle un factor común. Entonces si le saco un factor común, tengo 6x al cuadrado y luego ¿qué me queda adentro? X al cubo más 1. Y ahí está, solo voy a jugar un poquito con la expresión. Como pueden ver, este 6x al cuadrado es 2 por 3x al cuadrado. Y ahí está, de manera, para empezar a ilustrar esta idea, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a reescribir de esta forma. Entonces cuando la reescribo de esta forma, pareciera, así si conjeturamos, que la derivada de esta función es, derivo primero la función cuadrática. Entonces esto es 2 por x al cubo más 1 a la 1. Entonces esto va a decir que es la derivada de la función externa. Y luego pareciera que estoy multiplicando la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces esto es la idea de la regla de la cadena. Ver que aquí hay un patrón y que si por ejemplo ya en algún momento quiero por ejemplo derivar algo tan complicado como g de x a la cuarta más x a la 20, en vez de andar expandiendo este producto a la 20, lo que digo, bueno, siguiendo este patrón, lo que hago acá es que derivo primero la función externa, x a la cuarta más x, esta potencia baja a 19, y luego por más 1. Entonces, vieron, esto es la idea de la regla de la cadena, reconocer las dos funciones que conforman la composición. Entonces, en este caso, la función g mayúscula en realidad es una composición de dos funciones. Sí, después lo de adentro y se multiplican. Entonces, la idea de esto es, bueno, aquí a qué es igual la función f. Es x a la 20. Y la función g es x a la cuarta más x. Entonces, cada una de estas tiene derivadas conocidas, pero el único problema que tenemos que ver es cómo combinar estos dos pedazos. Porque como pueden ver aquí en mi respuesta, no me quedó 20 por x a la 19 por 4 por x al cubo más 1, sino que aquí siempre tengo que respetar que como g de x está dentro de f de x, esta primera derivada va a ser 20 paréntesis
toda la función g de x a la 19. Entonces en algún momento solo tengo que ver cómo juntar estos dos pedazos y cómo los voy a juntar. La regla de la cadena me dice de manera bastante específica cómo juntar estos dos pedazos. Entonces lo bonito de la regla de la cadena es que si tengo que encontrar la derivada de esta función, voy a decir que f de g de x es derivable siempre y cuando f y g sean derivables, y esta derivada va a ser igual a lo siguiente. Aquí vamos a tomar nota de qué funciones están, cuál está afuera y cuál está dentro. Entonces la que está afuera es la que está, la que va a estar afuera de la composición, mientras la interna va a estar adentro de la composición. Entonces su derivada va a ser lo siguiente. Entonces derivo la primera función, cuya derivada ya la conozco. Entonces hago f', paréntesis evaluado la función que esté ahí adentro, y luego por g' de x. Entonces luego aquí, digamos, solo agrego g de x, y esto va a ser mi regla de la cadena. Es más difícil de escribirla, como pueden ver, que de aplicarla. Entonces aquí tengo derivada de la externa evaluada en g por la derivada de la interna, y esto es todo. Entonces, digamos, esta, como pueden ver, como aquí tenemos un producto, en algún momento nos va a convenir derivar primero la función externa por la derivada de la función interna, pero en otras ocasiones, cuando tenemos funciones exponenciales o las funciones trigonométricas, que los términos que están a la derecha de esas funciones se pueden confundir como parte de la función exponencial o la función seno, en algún momento podemos escribirla como, bueno, derivamos primero la interna y luego lo multiplico por el producto de la derivada de la externa. Pero aquí estos dos son problemas equivalentes. Entonces cualquiera de estas dos reglas las podemos usar sin ningún problema. Entonces ahorita ya podemos enfocarnos en estos ejercicios. Aquí, como van a ver, va a haber una gran cantidad de ejercicios los cuales podemos realizar, pero es que todo esto para ver, digamos, de que sí se tienen que familiarizar bien con las reglas de derivación. Entonces ahí en esa página 108 tenía unos ejercicios motivacionales. Digamos, tenemos que derivar las siguientes funciones. Entonces tenía, creo que vamos a llamar esta la función e de x. La raíz cuadrada de x a la cuarta más x por e a la x. Tal vez esto... A esta la voy a llamar d porque si no se va a confundir mucho con la e a la x. Entonces este es un problema inicialmente difícil, pero van a ver que aunque sea difícil el problema, si lo trabajamos con orden, no tendríamos que tener ningún problema. Entonces, digamos, aquí, ¿qué es lo que miro? La función interna, bueno, aquí sería la externa, es la raíz cuadrada de x. O en todo caso, aquí voy a decir la raíz cuadrada, paréntesis de todo lo que está dentro. Entonces, esta función externa, raíz cuadrada, ¿cuál derivada tiene? Acá. Ajá, sí. Ahorita esto lo dejé con un espacio para decir, bueno, aquí voy a tener que meter la función g. Entonces la función interna es todo esto, g de x. Entonces la idea es que si g de x es x a la cuarta más x por e a la x, ¿cuál es esta derivada? 4x a la 3 y aquí más e a la x por x a la x. Ajá. Aquí tenemos una derivada un poco complicada, pero igual pueden ver de que se puede hacer. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo juntamos estos pedazos? La derivada de esta función, empiezo con la externa. Entonces aquí tengo la potencia de un medio por x a la cuarta más x e a la x a la menos un medio. Y luego por, entonces esto que tengo aquí es el f' evaluado en g.
luego por la derivada de lo de adentro, que es esta derivada que tengo acá, que es un poco larga, pero la razón por qué es larga es porque tengo una suma y luego aquí tengo un producto de funciones en el segundo término de la suma. Entonces derivo este 4x al cubo y luego derivo este con la regla del producto, 1 por e a la x más x por e a la x, donde la derivada de e a la x es e a la x. Y entonces pueden ver, a pesar de que este problema es complicado y este sí no se puede derivar de ninguna otra forma más que con la regla de la cadena, pero igual, solo seguimos todos los pasos, todos los componentes de la función y juntamos los pedazos. ¿Sí? Primero derivamos lo de afuera y luego derivamos lo de adentro. Sí, eso es usualmente la dirección que seguimos, o sea, de afuera hacia adentro. Para las exponenciales y senos, tal vez en algún momento vamos de adentro hacia afuera, solo porque si en algún momento tenemos algo así, puede que alguno de ustedes combine esto como seno de 2x al cubo. Entonces, si digamos no acostumbran a utilizar paréntesis, esto mejor lo pueden escribir así. Entonces, en algunos casos, sí, para senos y a la x vamos a derivar de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, luego miramos qué otros problemas hay aquí. Ahora, este era el problema con el que iba a empezar, que este es el más fácil que tengo, ok. Esta potencia a la cuarta y adentro afuera tengo una potencia a la cuarta. Entonces aquí tengo x al cubo más x a la cuarta. Entonces la idea es otra vez reconocer cuáles son los componentes. Esta de aquí es la externa. Entonces la externa es llaves a la cuarta. Y la interna es esta. ¿Sí? No importa si ponemos x a la cuarta en vez de las llaves. Pueden poner x a la cuarta. Lo único es que a la hora de derivar, eso no es 4 por x al cubo, sino es 4 por x al cubo más x al cubo y luego por la derivada de esto. Entonces mejor los paréntesis. Sí, mejor los paréntesis, porque sí pueden en algún momento poner aquí x y la idea no es eso. Entonces, esta es la externa, la interna es esta de acá. Ahorita estoy dedicándole un montón de tiempo a la visualización. Todo esto no es necesario para calcular la derivada, pero solo estoy, digamos, juntando, desmenuzando todos los pedazos. Bueno, entonces, primero me voy por esta. Entonces tengo que encontrar la derivada de esto, que es 4, todo esto paréntesis al cubo. Pero ¿qué tengo adentro de la función externa? La interna. Entonces simplemente la copio. Pero todavía no he terminado, porque ahora tengo que derivar la interna. Aquí me faltó el G'. Entonces, ¿cuál es la derivada de la interna? 3x al cuadrado más 1. ¿Y esto está correcto? Tengo que hacer una pequeña corrección. Paréntesis, sí. Entonces eso fue algo que la vez pasada me hicieron algunos en la red, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, se puede. Podemos poner esto como 12 por x al cuadrado más 4 por x al cubo más x al cubo y está bien. No importa, aquí no hay. Ahora, un problema que sí va a estar interesante aquí va a ser la derivada de esta función, porque ahí hay producto y cadena. Entonces, hagamos este otro, que este se mira muy intimidante, pero como van a ver, la regla de la cadena hace un montón de problemas intimidantes completamente dóciles. Entonces, aquí tienen este problema sumamente largo, que es hasta más difícil de escribir que de derivar. Pero vieron, o sea, solo es un problema que tiene una intimidación superficial. Ajá. Entonces, otra vez, ¿qué vamos a hacer acá? Empezamos con la externa, 2003. Llaves y vuelvo a escribir todo esto. Así tal como me lo dan. Es un poco tedioso, pero no me queda de otra.
A menos que en algún momento utilicen notación creativa, digan, ah, esto es g de x, entonces tengo 2000 de 3, g de x a la 2003. Ajá, baja la 2002, la potencia baja en 1. Y luego por, y aquí si abro, tengo que abrir paréntesis, 5, x a la cuarta, menos, este es un 40x al cubo. Y luego, ¿qué me faltan? 30x cuadrado. Y esto es todo. Entonces, lástima que aquí no están programando esto, porque si en algún momento tienen la respuesta incorrecta, a la hora de compilar el programa le estaría alegando falta un paréntesis. Entonces uno dice, ah, sí, necesito agregar un paréntesis aquí. Entonces es un problema largo pero sencillo. Entonces miramos aquí qué más podemos. Ajá, paréntesis o dentro de algo, sí. Esa es la mejor forma de visualizar, o sea, puede ser una composición, pero es más fácil entre paréntesis o dentro de algo. Entonces tenemos esta otra que es candidata para utilizar, digamos, una regla del cociente. Pero ahorita la gracia es que lo mejor, ¿por qué no nos evitamos el cociente? ¿Cómo nos podemos evitar el cociente? Sí. Uy, sí, porque todavía si aquí hubiera una X, uno puede decir, ah, bueno, ahí sí no me queda de otra que usar el cociente. Entonces lo bonito es que aquí nos evitamos el cociente. Y ahora ya solo me queda una simple regla de la cadena. Es esta derivada que es igual. Ajá, si menos 9, derivo todo lo externo. Ahora jala menos 4 por 2x. Y aquí casi que no hay muchas simplificaciones, tal vez menos 18x partido x al cuadrado más 3 a la cuarta. Y la segunda derivada de esta sí es un ejercicio más interesante. Pero ahorita pues como pueden ver, la regla de la cadena sí me da buenas primeras derivadas, pero como son funciones más extensas que la función original, la segunda derivada va a ser un ejercicio todavía más largo, que en la mayoría de veces va a involucrar un producto o un cociente. Entonces estas segundas derivadas sí van a ser sumamente entretenidas. No, esto está bien. Esto está bien. Cualquiera de esto está bien. A ver, aquí está la que les decía que en algún momento esta sí nos vamos de afuera hacia adentro. Pero ahorita antes de hacer esta tengamos un cuidado. Esto pareciera que no es composición de funciones, pero sí es. ¿Por qué? Porque digamos f de t es igual a e a la t. Y g de t es igual a t al cuadrado más 3t más 8. Entonces si quiero hacer la composición de f con g, pueden ver que si me queda aquí e, ahí reemplazo t por todo este t al cuadrado más 3t más 8. Entonces aquí sí tenemos una composición de funciones. Y ahí también es necesario escribir esto, pero lo escribí las funciones que conforman la composición para que miren cuál es la idea. Primero derivan e a la exponente. La derivada de la exponente es e a la exponente. Y luego derivan el exponente, donde el exponente es la función g de t. Y entonces ya tenemos 2t más 3 más 0. Entonces digamos aquí ya tenemos esta derivada. Ok, primero derivo la función exponencial, pero como van a ver no va a cambiar en nada. Pero ya, bueno, ya derivé la función exponencial, pero ahora derivo el exponente. 2t más 3. Y ese era que les decía que es el problema donde tal vez en algún momento uno deriva primero lo de adentro por la derivada de lo de afuera. Porque puede que algunos de ustedes junten estos dos y este es un exponente y este no es exponente.
Entonces en algún momento lo que pueden hacer, bueno, derivo primero el exponente, 2t más 3, y luego por la derivada de la función exponencial, que es exactamente lo mismo. Entonces esta en algún momento pueden tener la regla de derivación que si en algún momento les tienen dificultades visualizando esta composición, en algún momento tenemos esta regla. ¿Cómo se deriva? E a la g de x. Entonces esto es e a la g de x por la derivada de g de x, que es g' de x. Entonces esta es otra regla de derivación que en realidad es un caso especial de la regla de la cadena. Pero si a ustedes les ayuda a ver la derivada de la función exponencial de esta forma, pueden hacer uso de esta regla. Entonces aquí tenemos esto. Entonces esto va a decir que es un caso especial de la regla de la cadena. Sí, porque digamos con funciones trigonométricas, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, vamos a poner incluso ahorita con secante, se deriva el ángulo, sí. Entonces quiero encontrar la derivada de secante de g de x. Entonces esta, ¿cómo la encuentro? Derivo primero secante. Entonces, ¿cuál es la derivada de secante? Secante por tangente. Les pongo secante, pero tengo que escribir este g de x, quiera o no quiera. Tangente de g de x. Y luego esto lo multiplico por la derivada de g de x, que es g'. Entonces, como pueden ver, también las funciones trigonométricas tienen que lidiar con la regla de la cadena. Pero lo bueno es que ya teniendo esto, ya podemos hacer este problema que combina dos funciones de las elementales. La función exponencial y la función trigonométrica. Pero aquí lo que estoy haciendo es f compuesta en g y g compuesta en f. Y todo esto es válido. Y aquí, como van a ver, las derivadas de estas dos funciones se van a aparecer, pero aquí, digamos, el orden de la composición sí va a importar. Entonces, con la primera, ¿qué hago? Derivo e y luego derivo seno, que es coseno. Y ahí si el ángulo fuera algo, tendríamos que multiplicar Sí. Si tuviera aquí un seno al cuadrado, entonces todavía es 2 por teta por coseno de teta por e a la seno de teta al cuadrado. Entonces ya derivé el exponente y luego copio la derivada de la función exponencial, que es exactamente la misma función exponencial. Entonces con este ya tengo la derivada del primer término, pero como aquí hay una suma, ahora tengo que sumarle la derivada del segundo término. Entonces este otro es a coseno de e a la teta. Solo para evitar ambigüedad, o sea, si utilizan paréntesis pueden poner aquí el e a la teta. Pero yo solo para que no haya ninguna ambigüedad sobre qué está fuera o adentro de cada una de estas funciones, derivo e a la teta, la derivada de e a la teta es e a la teta por la derivada del seno, que es coseno. Y esta es nuestra derivada. Entonces, como pueden ver, sí son dos funciones completamente diferentes, pero con un montón de cosas en común. Dice la derivada de e seno del ángulo es coseno del ángulo. Sí. La derivada del seno es coseno. Pero primero, en la primera parte, vuelvo a copiar la función exponencial tal como me la dan. Sí, la exponencial e a la x, su derivada es e a la x, pero si tengo un e a la u, su derivada es e a la u. Pero luego, como u va a ser una función de x, la multiplico por la derivada de u respecto a x. Entonces tenemos este último problema, que este no es tan difícil. P de q es igual a, vamos a poner acá 4 por q al cubo, 4 por q al cubo, más 2 por q, menos q a la menos 1, a la menos 1/5, y pongamos ese. Ahí está. Entonces la derivada de esta función aquí es igual, el menos 1/5.
menos un quinto, sí, y todo esto lo volvemos a copiar. 4q al cubo más 2q menos q a la menos 1. Y ahora, menos 6 quintos, la derivada de esto, que es 12q al cuadrado más q a la menos 2. Y esto, digamos, sería todo. Entonces este es un poquito diferente al del cuaderno de trabajo. El del cuaderno de trabajo yo creo que tiene aquí a la 1/5, pero ahí lo que calculamos fue casi que como que la segunda derivada. Entonces, como pueden ver, esto es más o menos lo que hay que hacer con este tipo de problemas. No hay muchas dificultades. No, todavía no. Es lo que hicieron ahí del laboratorio 6 o 7, yo creo que es el 7. Ah, ya vamos por el 8. Ah, yo creo que en la otra, que en multivariable, van solo por el 7. No se van un laboratorio atrás, no sé por qué. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, y ahorita lo que puede pasar es que, vamos, ahorita solo estamos trabajando con composiciones de dos funciones, pero podemos trabajar también con la derivada de una triple composición. Entonces, en algún momento tenemos las derivadas para composiciones entre 3 o más funciones. Entonces aquí lo que voy a tener que hacer es que si tengo una composición dentro de una composición, voy a tener que utilizar 2 veces la regla de la cadena. Entonces ahorita lo que vamos a derivar es la función y de x, la cual es igual a f, evaluada en g, pero g va a estar evaluada en h, y en algún momento hasta podría tener h evaluada en i, pero ahorita hagamos solo esta triple cadena, esta doble cadena. Entonces la idea es que si quiero derivar esta función, ahora tengo 3 funciones. Tengo una función externa que va a tener una derivada f', paréntesis, todo lo que esté adentro de f. Voy a tener una función intermedia, que ahora es la función g corchetes, y esta tiene como derivada g corchetes. Y por último, tengo la h que está hasta dentro de la composición, y esta sí tiene como derivada h' de x. Entonces la idea es ir conectando esto, y eso en cierta forma ilustra por qué esta regla se llama la cadena, porque vamos encadenando cada una de estas derivadas a través de productos. Entonces la derivada, ¿cuál sería? Simplemente y' de x es igual a... Entonces primero aplico una cadena, pero luego tengo que derivar la función que está dentro de esta función. Y para esta otra voy a tener que volver a utilizar la regla de la cadena, porque ahora me toca derivar esta respecto a g, a x. Entonces aquí tengo g' de h de x, y ya en el último paso derivo respecto a h. Entonces aquí, como pueden ver, es derivada externa, derivada intermedia, por derivada interna. Entonces, antes de hacer los ejercicios, solo voy a hacer una observación más de cómo se puede ver esta regla de la cadena, porque es bonito ver las diferentes formas. Aquí solo vamos por la tercera página, no hemos hecho mucho. Porque hay otra forma de visualizar la regla de la cadena. Porque lo que pueden ver aquí, bueno, y depende de una función, pero esa depende de otra, y esa depende de otra, y esa depende de otra. Entonces, si quiero encontrar el cambio sobre la última variable independiente, como que voy a tener que encontrar varias variaciones. Entonces, lo bonito es que, digamos, tengo que y es igual a f de u. Pero ahora u les dice, no, yo también dependo de otra función, pero
Esta es la función W. Y luego finalmente W dice, ah, sí, yo soy la que dependo de X. Entonces la razón por la que existe la regla de la cadena es que hay varias variables que dependen de otras. Digamos, la velocidad depende del tiempo. Ah, bueno, digamos, la fuerza depende de la aceleración, pero la aceleración depende del tiempo. Entonces ahí pueden ver como una cadena de dependencias. Entonces en este caso lo que tenemos es que Y depende de U, pero U depende de W, pero luego W depende de X. Entonces la idea es cómo puedo encontrar realmente la dependencia ultimal. Entonces aquí en realidad la variable independiente es X. Las otras son intermedias. Entonces las variables intermedias son U y W. Entonces la gracia es que si quiero encontrar de Y de X, no puedo encontrar de U de X ni de F de X, porque como esta función depende de U, en el primer paso derivo Y respecto a U. Luego de U a W, ¿qué necesito hacer? Necesito derivar U respecto a W. Y finalmente, cuando ya me va a aparecer la derivada respecto a X, es en esta última función, W de X. Ah, pues no, aquí es du de W. Voy a poner aquí du de W, porque si no, esto todavía no lo puedo hacer. Ahorita lo más que puedo hacer es la derivada de U respecto a W. Y por eso es que esta forma se conoce como la regla de la cadena, porque pueden ver cómo están conectadas estas tres derivadas. Y también pueden ver como que en cierta forma cada vez que van calculando una de estas derivadas, como que van haciendo una cancelación. Ajá, este se cancela con este y este se cancela con este. Entonces esta es una forma de escribir esta, pero si la escribimos en la forma usual, derivo esta función respecto a U. Sí, f'. Pero luego U es igual a este g de h de x. Pero luego derivo U respecto... Aquí me faltó yo creo que un paréntesis. Sí. Luego derivo U respecto a W. Pero como U es igual a G, aquí tengo G'. Pero W es h de x. Y por último, W de x es h'. Entonces esta es otra forma de visualizar la regla de la cadena. No es muy común esta forma. No es muy común, pero solo tenganla presente. La normal. Lo que pasa es que en algún momento les pueden poner, digamos, problemas donde las funciones están concatenadas. Pueden ponerles que el ingreso de un producto depende del precio, pero luego el precio depende de la cantidad que están produciendo, y luego la cantidad que producen depende del número de trabajadores, y el número de trabajadores que tienen depende del salario que les están pagando. Entonces en algún momento quieren ver cómo cambian mis ingresos y le suben al salario mínimo. Entonces ahí tienen que hacer un montón de reglas de la cadena. Entonces esta no es una forma usual, pero como van a ver después con generalizaciones a varias variables ya se empieza a poner más interesante esta regla. Entonces tenemos este primer problema, que aquí no se miran muy bien a primeras todas las composiciones que hay. Incluso pensarían que la primera función que tenemos que derivar es seno, es x a la cuarta. Esa es la primera que tenemos que derivar. Entonces esto en realidad hay que reescribirlo de esta forma. Seno, y lo que va a estar hasta adentro es el x a la 1/2. Entonces ahorita vamos a hacer este problema. Entonces ¿cómo lo haríamos? Derivo, la más externa es la intermedia, es el seno,
Y por último la interna es el x a la 1 medio. Que cuando lleguemos aquí ya no se puede derivar más. A menos que quieran decir que la derivada de x es 1. Pero eso no, ahí no ganamos mucho. Entonces empezamos con esta función. 4 por... bueno, tengo que escribir todo esto. El seno x a la 1 medio. Al cubo. Ah, bueno, pero ahí todavía no he terminado, porque ahora me falta derivar esto. Ajá. Y pongamos aquí un paréntesis para que no haya ambigüedad. Pero todavía me falta algo más. Ahora la derivada del x a la 1. Si es un medio por x a la menos 1 medio. Entonces, digamos, aquí ya terminamos. Podemos juntar alguno de estos términos y, no sé, poner esto como 2 por el seno al cubo de x a la 1 medio, solo porque se mira más bonito así escrita la función trigonométrica. Ah, sí. Y este x a la menos 1 medio, si quieren, lo podemos poner abajo. Y ahora este ejercicio sí estaría horrible con segunda derivada. Como pueden ver, muchos de estos ejercicios, sus segundas derivadas sí se vuelven un gran problema. Entonces, rara vez vamos a tener que encontrar una segunda derivada con funciones que tengan composiciones. Entonces, luego tenemos esta otra, que en cierta forma es más fácil que la anterior. Lo único es que aquí vamos a tener que ir viendo diferentes pedacitos de la función. Uy. Y yo creo que sí, esto está bien así. Y solo vamos a poner a extender aquí la raíz. No, es un ejercicio un poco largo, pero que no debe causar ninguna complicación. Entonces, digamos aquí que podemos hacer. Afortunadamente, como no están ustedes en administración, no tenemos que una aplicación de la regla de la cadena que se llama el producto del ingreso marginal. En cuanto aumenta mi ingreso, se aumenta el número de trabajadores. Es una aplicación bonita. Porque luego uno lo compara con el salario, entonces si lo que me produce es menos de lo que le pago, no vale la pena contratarlo. Entonces, digamos aquí, ¿cómo derivo esto? Primero tengo que lidiar con la función externa, que es esta raíz a la 1 medio. Entonces derivo primero la raíz, 1 medio, por todo esto, y eso lo va a tener que volver a escribir. 2x al cuadrado más 1 a la cuarta, y todavía aquí no derivo, menos 2 por 2x al cuadrado más 1 al cuadrado a la menos 1 medio, y luego aquí voy a poner unos grandes paréntesis por, que se recuerden ser la llave, 4 ajá, ya pusieron aquí ya me habían dicho que la derivada de este es el 4x. Bueno. Nítido. Sí, aquí hay que continuar derivando porque aquí tenemos esto. Entonces, menos 4 a la 1 está un poco redundante, pero ahí pueden ver cómo van bajando estas potencias y luego tengo que derivar esto. Que este también es 4x. Y ahí lo pueden dejar. Si miro que algún problema vale la pena simplificarlo, les puedo preguntar, les puedo pedir que lo simplifiquen, pero no miro mucho. O sea, lo único que miro es este 4x y estos 4 se pueden sacar como menos 16x. Pero también podríamos hacer, o sea, podríamos sacar, o sea, 4 por 2x al cuadrado más 1 a la 3, menos 4 sí. por x al cuadrado más También. 1 a la 1 y después poner el 4 menos 4x. Sí, se puede hacer eso. Entonces, digamos, aquí si quieren hacer una simplificación más, miro como factor común 16x. Entonces, factor común aquí es 16x
por 2x al cuadrado más 1. Entonces cuando multiplique este con este, solo me va a quedar 8x por 2x más 1. Y luego tengo que escribir esta horrible raíz. Esto es lo único que me molesta, esto, tener que volver a escribir la raíz. Y tal vez pueden poner esto dividido y de x. Entonces miremos que eso, que es lo único que sobrevive acá. 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y yo creo que aquí solo nos quedó menos 1. Sí. Yo creo que este todavía se puede simplificar un poquito más, solo porque este 1 se cancelaría con este menos 1. Entonces yo creo que nos queda un 4x a la cuarta más 4 por x al cuadrado. Entonces este todavía se puede simplificar un poco más, pero... yo creo que aquí hay un 4, sí. Pero no miro tanta simplificación importante acá, porque aquí desafortunadamente esta función solo va a tener ceros en x es igual a 0. Pero lo bonito es que, digamos, si quieren hacer la vida más fácil a Daniel, no lo simplifiquen, porque si no, con la simplificación ahí hay que ver qué pasos hicieron. Entonces esto es lo más fácil. No se arriesguen porque se equivocan la simplificación. Ahí está. Ahí Daniel les dio el mejor consejo. Ajá, solo si dice. Pero como ustedes ya se han anticipado, si les dicen que simplifiquen es porque en algún momento sí van a tener una expresión mucho más compacta. Mientras que aquí ganamos muy poco con la simplificación. Entonces tenemos este otro, el tangente de e a la x al cuadrado más x. También, digamos, con la simplificación quiero que no pierdan un poquito de tiempo. Entonces ¿cómo lo derivamos? Derivo primero tangente, luego derivo e, y por último derivo x al cuadrado más x. Entonces ahí pueden ver la cadenita. Entonces aquí tengo secante al cuadrado, e a la todo ese relajo, x al cuadrado más x, pero continúo derivando. Ajá. Sí, nítido. Entonces aquí tengo este. Y luego 2x más 1. Pero lo dejo así o... Aquí voy a tener que cerrar paréntesis. Y digamos, esto sería todo. Entonces aquí les tengo un problema más que este va a ser un problema un poco raro. También va a ser fácil derivar, pero va a tener ahí una estructura un poco extraña. Les voy a decir aquí, digamos que tengo que y es igual a 100q menos 2q. Y luego vamos a tener que esta función q es m por 100 menos m a la 1 medio. Y luego vamos a decir que el número de trabajadores no se va cambiando. Vamos a poner aquí seno de 2t. Entonces la gran gracia de este problema es encuentre de y de t. Entonces aquí, como pueden ver, hay varias formas de hacer este problema. Lo que pueden tratar de hacer es meter aquí la m, reemplazar estas por seno, seno, y luego esa función seno por la raíz cuadrada de 100 menos seno la pueden... pero aquí... Ahí tenemos, aquí me faltó el cuadrado, si no, no tiene sentido este problema. Y luego todas estas seno las pueden meter acá, pero aquí observen que aquí primero está esta función raíz y luego esta otra función raíz. Entonces lo bonito de este problema es que se puede utilizar, se puede resolver sin ningún problema con la forma alternativa de la regla de la cadena.
Lo único que tenemos que ver es cómo depende. Pero ca- tendríamos que escribir primero la gran ecuación, ¿o no? Y no, porque ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, este ingreso depende de lo que produzco. Lo que produzco depende del número de trabajadores y el número de trabajadores de alguna manera extraña depende del tiempo. Tal vez digamos aquí son agricultores y dependiendo de las temporadas, en algún momento tienen cero, en algún momento tienen a máxima capacidad. Entonces ya conocemos la derivada. Ajá, entonces digamos, si tengo esta conexión, puedo encontrar la derivada de este ingreso respecto al tiempo si primero derivo el ingreso respecto a Q. Luego, ¿por qué tendría que hacer? Ya derivé de acá para acá. Luego de Q a M, ¿cómo plasmo esto con una derivada? Por la derivada de Q Ujú. con respecto a la derivada de M. Ajá. Por la derivada de M respecto a la derivada de Q. Y esto lo dejamos en términos de Q, M y T, no importa. Entonces solo derivemos acá. Y ese siento que es el problema más difícil que podríamos tener, la regla de la cadena por la cuestión conceptual. Entonces la primera derivada nos queda, Y N menos 4Q. bueno, aquí ya terminamos. La segunda, esta sí la más fea, 100 menos m a la 1 medio, ajá, menos 0.5. Pero ahí no sería. Ah, es que es producto. Ajá. Menos 0.5, menos 0.5 Pero por... ahí no se podría bajar un medio de M por 100 menos M. Sí, se puede bajar. ¿Lo bajamos o para que nos quepa la respuesta? Bajémoslo. Entonces ahorita expandamos un poco más los paréntesis para que... Entonces todo esto dividido 100 menos m a la 1 medio. Entonces, ¿por qué esta que va a ser un poco rara? Bueno, regla del producto. 1 por esta que no hay ningún problema y luego m por la derivada de toda esta función. Pero aquí es cuando tengo el punto 5, la derivada de 100 menos m es igual a menos 1 y por eso tengo este signo. Y luego por todo esto a la menos 1 medio, pero me sugirieron que escribiera esta raíz en el denominador. Mi pregunta es que si ahí no se podría haber hecho lo de un medio por, o sea, un medio de M por lo de adentro, un medio menos 1. Sí, se puede, ¿Sí? se puede. Pero ¿qué me falta todavía? Porque aquí ya tengo DI de Q. Ya también tengo dQ de M. De M de T. Ajá, de M de T. Entonces de M de T a qué es igual. La derivada de seno de 2T. Entonces 2 por coseno de 2T. Ah, porque la derivada de seno de 2T es coseno de 2T por la derivada de 2T. Y aquí ya terminó este problema. Entonces, otra respuesta que pueden hacer es el camino del muy valiente poder expresar toda esta función solo en términos del tiempo y luego hacer esta derivada. Les va a quedar lo mismo, pero solo que algo mucho más largo. Entonces, digamos, ahorita vamos muy bien con todos estos problemas. Vamos, yo creo que este me gustó un montón trabajarlo. Entonces, hagamos estos otros más. Y aquí voy a poner no simplifique, si no, no vamos a terminar. Entonces, reglas misceláneas de derivación. ¿Por qué voy a poner misceláneas? Porque aquí van a entrar todas. Todas las que hemos visto. Entonces, encontremos estas derivadas. Aquí hay uno bien bonito. Uy. Entonces, este puede parecer intimidante, pero aquí mucho cuidado, porque ¿qué hacemos primero? ¿La cadena o primero tenemos que utilizar otra regla? Sí, el producto. Entonces, el único problema es que cuando tenemos ya estas funciones tan compuestas, la prioridad de derivación va a importar. Entonces, aquí la prioridad primero la tiene la regla del producto. Y luego ya la segunda prioridad va a estar en cada una de estas reglas de la cadena. Entonces, primero producto y luego reglas de la cadena.
Entonces aquí tenemos 2. Les voy a decir que esta es la función u y esta es la función w. Entonces hagamos esta derivada. Entonces aquí es igual esta derivada. Toda esta función exponencial la tengo que derivar. Ajá. Más 4. Aquí la función exponencial la escribo tal como me la dan. Por la derivada del exponente. Ah, falta la derivada del exponente. Y cuidado, todavía no puedo derivar el coseno. Sí. Entonces este se vuelve 6. Ajá, 6t a la 1 medios. Y luego todavía, digamos, aquí tengo u'. Ajá, 12 medios. Entonces u' por w. Entonces ahorita tengo que escribir esta w tal como me la dan. Ahorita como ya quiero prepararme a derivar esta función, la voy a escribir de esta forma, porque si no, voy a andar haciendo 2 cocientes innecesarios. Entonces ahora sí más. Y ahora sí vuelvo a copiar. Ah, si aquí sí revisen, porque aquí, digamos, muchos de estos términos tienden a extraviarse. Entonces ya, bueno, ya puedo derivar de seno. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. T a la menos 1 más t a la menos 2, pero ¿qué me falta por derivar? Ajá. Menos. Necesito corregir algo. Sí, paréntesis, porque si no ya tenemos otra expresión completamente diferente. Aquí, como pueden ver, el principal problema de este curso son los paréntesis. Entonces hagamos este problema feo sin mucha gracia. Pero en vez de ese voy a utilizar la función... A ver qué... vamos a usar alfa solo por... Vamos a usar el pescado. Solo porque se me... Aquí ya no. Entonces vamos a derivar respecto a un ángulo alfa. Entonces aquí miremos cuál lleva la prioridad. La cadena. Sí, la cadena y luego el cociente. Entonces solo derivemos esta. Entonces vuelvo a copiar esta función tal como está. 3 por alfa al cuadrado más 1 partido alfa al cuadrado menos 4 a la cuarta. Y ahora sí me queda una... Sí, que aquí sí nos vamos con cociente. 6 alfa por alfa al cuadrado menos 4 menos 2 alfa por 3 alfa al cuadrado más 1 y todo esto partido. Pero ahí no tengo diferencia. Bueno, igual ahí no se tipifica, ¿verdad? No, yo creo que al final se cancelan las alfas al cuadrado, se cancelan. Sí, así digamos está bien para propósitos de este problema, está bien porque igual hay suficientes pasos acá. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué otros problemas podemos trabajar? Podemos trabajar el problema de una ecuación de una recta tangente, la derivada de a la x, que ya varios de ustedes la han de conocer, pero han de decir, ¿por qué la derivada de a la x es a la x? Entonces, ahorita hagamos un ejercicio que relativamente inocente. Vamos a hacer la derivada de 10 a la x. Entonces esto, créanlo o no, es un problema de regla de la cadena. Pero lo que pasa es que ahorita originalmente como está no parece regla de la cadena. Entonces la idea es que ahorita desconozco la regla de derivación de esta función y lo único que conozco es que la derivada de e a la x es igual a e a la x. Entonces ahorita me voy a aprovechar de que conozco esta regla para tratar de encontrar esta derivada. Entonces, digamos, aquí, ¿qué necesito hacer? Como sé que el logaritmo
y la función exponencial son inversas, la composición de f con g, logaritmo de e a la x, es igual a x, pero también la composición de g con logaritmo de x, de g con f, o en este caso e a la logaritmo de x, es igual a x. Ahorita inicialmente lo vamos a hacer así, pero después van a ver que va a haber una regla de derivación muy bonita. Entonces ahorita tenemos esta propiedad bien interesante. X es igual a e a la logaritmo de x. Pero, ¿qué sucede acá si utilizo esta regla? X es igual a e a la logaritmo de x, pero aquí ahora reemplazo x por 10 a la x. Lo que voy a tener es que 10 a la x es igual a e a la logaritmo 10 a la x. Entonces, vieron qué bonito. De aquí ya, si solo bajo este exponente, e a la x por logaritmo de 10. Entonces, créanlo o no, este f de x también es igual a e a la x por el logaritmo de 10. ¿Qué ventaja tiene esta función de esta forma respecto a esta otra forma? Que aquí sí puedo derivarla. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Ajá, por logaritmo de 10. Pero, ¿qué más me falta? Tengo que derivar el exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada del exponente respecto a x? 1 por el logaritmo de 10. O sea que al exponente ya le ponemos el logaritmo de x. Sí. Entonces aquí ya viene el último paso. O sea, esta respuesta está correcta, pero recordemos a qué es igual esto. Esto es igual a f de x, pero f de x a qué es igual? Ah, 10. Sí, es 10 a la... Sí, también, ajá. Entonces todo eso se cancela a simplemente 10 a la x. Entonces lo bonito es que, ya vieron qué sucede acá. La derivada de esta función exponencial es 10 a la x por logaritmo de 10 y con una gran ventaja. No importa con qué función exponencial estén trabajando, su derivada va a ser la función exponencial por el logaritmo de esa base. Entonces ahorita ya tenemos una nueva regla de derivación, que es la que ya nos faltan pocas, solo nos faltan el logaritmo y... O sea, lo que tenemos por el logaritmo de base 10. Ajá, sí. Entonces vamos a tener que, digamos que en general, la derivada de 2 a la x, ¿cuál creerían que es? 2 a la x por logaritmo natural de 2. Ajá, y así sucesivamente, incluso aunque tengan un número aquí feo. Pi a la x por logaritmo de pi. Y hasta con e a la x funciona. ¿Por qué funciona con e a la x? Si la aplico a ciegas, e a la x, logaritmo de, pero eso es 1. Entonces, por esta razón, digamos, no ponemos el logaritmo de e con la derivada de e a la x. ¿Sí? Ajá. Entonces, aquí ya puedo concluir de las derivadas de la función exponencial. Sí, porque si aquí tengo un 2 a la x al cubo, ya es 2 a la x por logaritmo de 2. Bueno, no, 2 a la x al cubo por logaritmo de 2 por 3x al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí la derivada de la función exponencial de base a. Entonces, si tienen cualquier función exponencial de base a, la derivada va a ser la misma función exponencial, pero ahora desafortunadamente voy a tener que agregar logaritmo de a. Mucho cuidado porque esta se confunde mucho con esta otra. X a la a, la derivada de esta función, ¿cuál es? Aquí tenemos una función exponencial y aquí tenemos un polinomio. Entonces, con un polinomio la regla es muy diferente. El exponente es constante, entonces tengo a por x a la a menos 1. O sea, esta regla con base a es siempre y cuando el exponente sea x. Sí. Ajá. No x, no puede ser 2x. Ajá. Ahora, la peor de todas, y esa sí la vamos a ver posteriormente, la derivada de x a la x. Esa sí es una derivada un poco fea. Entonces... Pero esa polinomio ya la sabemos.
Sí, pero se tienden a confundir, digamos, muchas veces, gracias a Dios David, muchas veces con esta dicen que la derivada es x por a a la x menos 1. Pero esto es incorrecto, esta no es la derivada de ninguna función. Sino aquí lo que se hace, si el exponente es lo que varía, uno copia el exponente y uno agrega el logaritmo de a. Pero si lo que varía es la base, pero el exponente se mantiene constante, entonces sí bajamos el exponente. Entonces hagamos este ejercicio y si queda tiempo hacemos el de la recta tangente. Vamos a llamar este ejercicio 0 solo por una curiosidad. Ahí te está fácil, pero es que van a ver, con este voy a preguntar primera, segunda y tercera derivada. La primera derivada, digamos, de esta función, ¿cuál sería? De 4. Y aquí, digamos, no hay ningún problema, pero ¿qué sucede ahora con la segunda derivada? Y bueno, esto es constante. Afortunadamente es constante, entonces no hay que... ¿Logaritmo natural de 4 es constante? Sí, esto es constante, es un número. Entonces es 0. Bueno, es que queda 0 por 4 a la x, pero luego más la derivada de 4 a la x por logaritmo de 4. Entonces ahorita lo que sucede con la segunda derivada es que vuelvo a derivar 4 a la x. Entonces la derivada de 4 a la x es 4 a la x por logaritmo de 4, pero como tengo... Pero que también no se recuérdense de copiar la segunda función. Entonces como ahora tengo aquí un logaritmo de 4, entonces van a ver que esta segunda derivada, esta sí se pone un poco más fea, porque ahora tengo 4 a la x por logaritmo de 4 al cuadrado. Es que esto como es constante, entonces aquí tengo la derivada de una constante por 4 a la x. Entonces es esa constante por 4 a la x por logaritmo de 4. A estos, como tienen la misma base, se suma el exponente. Ah, porque volví a derivar 4 a la x. Y doble prima, ajá. Y ahora y triple prima es peor porque... Ajá, vuelvo a derivar 4 a la x, pero cuando vuelvo a derivarlo me queda 4 a la x por el logaritmo de 4 por logaritmo de 4 al cuadrado. Entonces esta sí se vuelve sumamente tediosa. Entonces por eso es que prefiere uno trabajar con la derivada de e a la x, porque esa sí no va acumulando estos términos. Entonces hagamos aquí unos cuantos problemas más. Siempre la otra parte va a ser 0 por el Sí. logaritmo natural. Sí, ahí sería 0, ajá, la derivada del logaritmo de 4 es 0. Afortunadamente para nuestra fortuna. Entonces aquí tenemos otra que ya involucra la regla de la cadena, entonces aquí vamos a tener que tener cuidado. La externa es 5 a la paréntesis. Y luego la interna o la intermedia, si quieren, pueden decir que es seno. Entonces aquí pueden ver, bueno, derivan primero 5 a la tanto, luego derivan seno. Ahora aquí no se mira intermedia. Y por último derivan el x al cuadrado. Entonces esta es la interna. Entonces aquí hay varias prioridades. Entonces primero vamos a derivar el de la función. Entonces la derivada de 5 seno a la x al cuadrado, ¿qué es igual? 5 a la seno de x al cuadrado. Pero solo tengo que agregar un término más. Sí, de 5. Bueno, entonces ya nos deshicimos de la derivada de la función externa. Siempre que haya una x en el, sí, ajá. En el exponente, o sea, si esta la 3x, igual se podría hacer. Sí. Si aquí no hubiera exponente, entonces esta de variable x, aquí por la derivada es 0. Eso sería una belleza. Un seno de pi da 0, 5 a la 0 da 1, la derivada de 1 es 0, pero aquí como hay esta x, vamos a tener que hacer este relajo. Entonces luego tengo que derivar seno en x al cuadrado. Entonces tengo coseno de x al cuadrado. Bueno, ya derivé seno, entonces ya solo me queda por 2x. Entonces ya vieron aquí cómo se va armando la cadena.
Puede ir antes, lo podemos poner antes. Ahorita no importa, porque como todos estos son productos, no importa. O sea, podemos poner 2x por el logaritmo de 5, luego pondría coseno x al cuadrado y el último que pondría sería el 5 a la seno. Entonces, hagamos estos. Aquí nos faltan 2 de estos y después de estos ya solo nos queda el de la recta tangente. Estos son un poco aburridos. Y en un exponente también pueden tener un cociente y cuando suceda eso, ese problema sí se pone interesante. Entonces digamos derivamos primero la función 10 a la tanto y luego derivamos este gran exponente. Ajá. Sí, ese logaritmo natural de 10 es un término fastidioso, pero igual lo agregamos. Ajá, por y ahora sí nos queda. Y es una u. Sí, derivo respecto a u. La derivada de u es 1, entonces es 2. 1 más 1 a la u. Bueno, sí, lo pueden bajar, o sea, lo que pasa es que el producto se pueden bajar primero esta función y después derivar la segunda, pero aquí como hay un producto, generalmente con el producto nos vamos derivando la primera función. Entonces, eventualmente va a bajar, entonces aquí tengo más 2 por u por un medio, entonces aquí solo tengo u. Ajá. Y por 1, pero afortunadamente aquí la derivada de u más 1 es 1. Y hasta ahí lo dejarían. Puede que en algún momento hagan aquí algunas simplificaciones, pero... sí, por 1. ¿Es necesario volver el 2u por un medio u? No. No, ese no se va a poder. Ahora, está este otro que se mira difícil, pero no es nada difícil. Sí, pero no hay una mejor. Ese producto que me gustaría evitármelo. Que miran con estas funciones exponenciales. Tienen la misma base. Sí, se suman los exponentes. Y esto lo hago para 2 más. Ajá. Entonces ya con esto nos derivamos esta función utilizando la regla de la cadena. Entonces aquí como pueden ver hay problemas un poco fastidiosos, pero en cierta forma más o menos que otros problemas. Entonces la derivada de esta es e a la 2 más x al cuadrado menos 2x al cubo. Y para evitar ambigüedad. Y el orden donde pongan lo pueden poner antes o después de la función exponencial, no importa, siempre y cuando no combinen estos dos términos. Entonces aquí solo nos queda un problema más. Yo creo que tal vez hoy terminamos temprano. Yo creo que en la otra clase empecé tarde. Que era el ejercicio 4, pero este es el problema bonito para terminar. Entonces yo creo que encuentre la ecuación de la recta tangente. A y es igual a x por la raíz cuadrada de 17 menos x al cuadrado en x es igual a 4. Entonces digamos aquí que necesitamos hacer con este tipo de problemas. Para encontrar la ecuación de la recta tangente. Sí, la pendiente. ¿Y cómo sacamos la pendiente? La derivada. Entonces esta derivada va a tener una parte de regla de la cadena, pero como estoy haciendo x por la raíz cuadrada de x, entonces tengo que usar primero el producto.
Entonces empiezo derivando la primera función. La derivada de la primera función es 1 y voy a poner esto como 17 menos x al cuadrado a la 1 medio. Luego más x acá por menos x. Sí, qué bien que viste el menos x, porque aquí hubo una gran simplificación. Cancelaste, tenías menos 2x por 1 medio, entonces menos 2x por 1 medio es igual a menos x. Entonces en algún momento se pueden anticipar al problema. Y así nos quedarían. Si quieren, esto lo pueden escribir como menos x al cuadrado, pero igual como tengo que encontrar la pendiente, voy a dejar el problema así y luego voy a lidiar con los signos posteriormente. Esta es una función que sí se simplifica bonito. Ahí sí tendríamos que poner la x o podríamos poner el menos 2x. Y pueden poner el menos 2x, pero si vas a poner el menos 2x, entonces hay que poner el punto 5 hasta enfrente. Entonces este y' de 4 me queda, yo creo que la raíz cuadrada de 17 menos 16 menos 4 por 4, siguiendo estos pasos. Y es... porque ¿cuál es la derivada de esta función? 1 medio por 17 menos x al cuadrado a la menos 1 medio. No, solo es evaluar. Sí, igualar en cero es encontrar cuando hay tangentes horizontales. Entonces aquí pongo dividido solo para recordarme que este es una raíz cuadrada de 17 menos 16. Entonces ahorita como empiezan a ver, el problema se empieza a simplificar un montón. 1 menos 16 partido 1 y todo esto aquí es igual. Menos 15. Entonces esto es la ventaja de ya no depender tanto de la calculadora. Entonces ya tengo las pendientes, solo me falta cuál es el valor de esta función cuando x es igual a 4. Porque esta es la coordenada y o el intercepto. Entonces tengo que encontrar y evaluado en x es igual a 4. ¿Y esta qué es igual? 4 por esa raíz cuadrada. Entonces todo esto aquí es igual. Bueno, entonces ya tengo finalmente la ecuación de la recta tangente. Los elementos para construir la ecuación de la recta tangente. Bueno, primero se pone el y es igual a 4. Y luego se pone más la pendiente por x menos 4. Podrías haber empezado con menos 15, pero entonces hubieras tenido que haber dicho por x menos 4. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Y de a más y' de a por x menos a. Pero esto piénsenlo otra vez como y2 menos y1 partido x2 menos x1. O y menos y1 partido x menos a es igual a la pendiente. Y esto, digamos, es todo. Y por hoy hicimos más que suficiente. Estos 5 minutos se los puedo dar. Los logaritmos y las trigonométricas inversas. Y una técnica que te permite derivar relaciones. Entonces, aunque tengamos relaciones, todavía las podemos derivar. Entonces, hay muchas reglas de derivación en este parcial, pero la ventaja es que eso es más accesible de trabajar que, por ejemplo, todos los temas del primer parcial, que ahí se habían varios límites, continuidad, también ya habían reglas de derivación. No solo eso,